Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Mi nombre es Luis Trujillo, aquí de Reno, Nevada. Pertenezco a la catedral. Estamos hoy en este día aquí, mis hermanos. Y antes de comenzar el día de hoy, este tema, esta clase, este crecimiento, este mensaje, vamos a decirle gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí nuevamente a través de estos instrumentos. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que venga. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a darnos esa luz, esa guía. Ven Espíritu Santo a fluir en cada uno de nosotros, en nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor. Ábrenos ese entendimiento, Señor. A través de ese Espíritu Santo, danos esa luz que necesitamos cada uno de nosotros. Tú sabes por lo que estamos pasando cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes lo que hay en nuestra mente, Señor. Tú sabes lo que estamos pensando en este momento, Señor, lo que nos está mortificando, lo que nos está dañando, lo que nos está lastimando, Señor. Mas, sin embargo, estamos aquí hoy con esa hambre de ti, con esa necesidad de tu santa y bendita palabra, Señor. Haz que esas palabras que estamos esperando podamos entenderlas, comprenderlas, y que esas palabras caigan a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que las meditemos, las cuidemos, las practiquemos y cuidemos esa semilla para que un día pueda dar fruto en nuestras vidas y que todo sea para gloria y honra tuya, mi Señor Jesús. Gracias. También a ti, mamita María, te damos gracias porque estás aquí intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, gracias. Ya vamos a compartir nuestra primera lectura. Nuestra hermana Elena nos la va a compartir. Y la primera lectura la encontramos en el Éxodo, capítulo 3. Vamos a tomar los versículos del 1 al 6 y 9 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se consume. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La estrofa del Salmo es: el Señor es compasivo y misericordioso. Contestamos: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Contestamos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Contestamos: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. Contestamos: el Señor es compasivo y misericordioso. Y el Santo Evangelio lo encontramos
En San Mateo capítulo 11, vamos a tomar los versículos 25 al 27. Dice: En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con la primera lectura del libro de Éxodos. Vamos a hablar un poco de Moisés y de esa zarza. Si leemos toda la historia de Moisés, pero voy a resumirla rápido, pero el que guste, mis hermanos, es cuando comienza la historia de Moisés, está en el libro de Éxodos. Si nos recorremos a los primeros capítulos, al 1 y al 2, ahí vamos a encontrar la historia. Es una historia muy bonita, y mirar aquí en el versículo 2, cuando andaban buscando la gente del Faraón a todos los niños para matarlos, mirarlo como la mamá lo puso en una canasta en el río. Y ese niño fue encontrado, la hija del Faraón, y le encontraron una madriza, y esa fue la hermana de la niña. Le dijo a ella que le podía conseguir a una, y fue su propia madre. Mira cómo es Dios con sus elegidos, y cómo es Dios cuando va a preparar a alguien, que nunca lo deja solo. Pero vamos a empezar a compartir lo que decía aquí la palabra de Dios. Cuando Moisés, un día dice la palabra de Dios que un día llevó su rebaño más lejos de lo normal. O sea que por 40 años Moisés llevó una vida rutinaria. Por 40 años Moisés hacía lo mismo y llegaba al mismo punto, no había más. Había una línea donde Moisés hasta ahí llegaba. A mí, en lo personal, y ahorita que lo estaba compartiendo la hermana Elena, me llegó esto a mi mente. Digo, ¿cuántos de nosotros no somos capaces de buscar a Dios más allá de lo que lo hacemos? Como que ya se nos hizo una línea y hasta aquí puedo llegar yo en busca del Señor. Y muchas veces, como aquí Moisés, que fue un poco más, entró más allá. ¿Y qué encontró Moisés? Una zarza ardiendo. Algo que le llamó la atención. Muchos de nosotros, mis hermanos, y te lo digo con mucho cariño, mucho respeto, porque eso también a veces me pasa a mí, como que decimos, es que ya recé 15 minutos, ya hice oración 10 minutos, o sea, no somos capaces, mis hermanos, de irnos más. Una persona que cambia sus 15, 20 minutos por una hora de oración, créeme lo que va a hallar algo bueno en ese transcurso. Porque va a haber más intimidad entre tú y Dios, va a haber más enfoque, va a haber más comunicación. Y mira que a Moisés le llamó la atención, y mira que cuando Moisés se aparta del camino, mis hermanos, de un camino que él iba caminando. Y ahorita al mirar esto me acuerdo del evangelio del domingo, de lo del sembrador, donde dice que una semilla cayó en el camino pedregoso, pero salió el sol y se secó. ¿Qué pasa en el camino, mis hermanos? El camino espiritual, como el camino de un pedazo de tierra, de tanto que se aplasta, se hace duro, se endurece. Cuando en el camino de nosotros espiritualmente tenemos un corazón duro. Moisés salió de ese camino para ir a ver algo espectacular. Y mira qué espectacular, el Señor le habló: Moisés, Moisés. Y él contestó: estoy aquí. ¿Cuántas veces el Señor te habla a ti y a mí por nuestro nombre? Y nosotros no le contestamos, mis hermanos. Y muchas veces hay cosas que tú sientes en tu corazón, que tú dices: yo soy capaz de hacer esto en el nombre del Señor, pero no lo hacemos. Porque al último el miedo nos paraliza. Pero ese Moisés se fue más allá. Estas historias, esto que estamos leyendo, mis hermanos, si tú lo tomas de dos cosas, si tú lo tomas como una historia de un libro de normal, es una historia muy bonita. Pero si tú la escuchas y la oyes con ese fuego del Espíritu Santo, te das cuenta que tú y yo, como Moisés, somos capaces de hacer cosas grandes por el Señor.
¿Por qué te digo que somos capaces? Porque la primer persona que sale beneficiada somos nosotros mismos. Cuando nosotros creemos en Dios y creemos en su poder, en nosotros, antes que el Señor te lance a pelear, Dios te transforma, Dios te hace una persona fuerte, una persona de fe, una persona que va preparada. Y si tienes dudas, Dios te aconseja, y si tienes dudas, Dios va contigo. En ese transcurso Dios te va cambiando a ti y a mí cuando está el Espíritu Santo obrando y que lo estamos dejando que obre en nosotros. No importa lo que estemos pasando, mis hermanos, porque en la vida hay momentos duros, mis hermanos. Hay momentos donde uno, ahora sí que dice el dicho, tierra trágame para ya no mirar más lo que está pasando. Mas sin embargo, mis hermanos, tenemos que continuar. Pero aquí la invitación es, mis hermanos, a que nos agarremos del Señor. Entonces le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Luego diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Si algún día o a un día nos ha pasado a uno de nosotros que Dios nos hablara como le habló a Moisés, ¿qué pasaría con nosotros, mis hermanos? ¿Creeríamos que es Dios? ¿O diríamos lo que dijeron aquellos apóstoles cuando estaban en la barca y que miraron que Jesús venía sobre las olas y dijeron que era un fantasma? Fíjate que a lo mejor nos asustaríamos, hermano, y tanto decimos, Señor, ayúdame, que el Señor viniera y te dijera, hermano, hija Elena, aquí estoy, soy Dios, soy el Dios de tus padres, ¿qué quieres? En su voz, ¿cómo reaccionaríamos, mis hermanos? Tal vez tuviéramos miedo, mis hermanos, porque Moisés tuvo miedo a ver el rostro de Dios. Mas sin embargo, tuvo miedo, pero siguió conversando con él. Fíjate que dos cosas. Tuvo miedo verlo, pero siguió conversando con él. Yo si les preguntara, si estuviera ahorita en vivo, yo les podía preguntar, ¿quién quiere ver a Dios? Y todos dirían, amén. Pero realmente, mis hermanos, ¿qué haríamos cuando Dios nos hablara y nos dijera, yo soy el Dios de tus padres? Yo soy el Dios que tú le rezas, yo soy el Dios que tú buscas, yo soy el Dios que te va a cuidar. ¿Cómo reaccionaríamos, mis hermanos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Hay muchas cosas que muchas veces tenemos que pensar, mis hermanos, del misterio tan grande que es Dios, de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Dios. Y tenemos que mirar todo el tiempo lo pequeño que somos tú y yo. Y en esa pequeñez el Señor se quiere meter. El Señor quiere meterse en esa pequeñez que nos hacemos tú y yo. Y Él quiere restablecer esa vida que llevamos. Entonces Dios le dijo, no te acerques. Entonces luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tus padres, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo se oprimen por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Fíjate que me detuve un momento porque quise meditar esa palabra, ¿quién soy yo? Esas fueron las palabras de Moisés. Y si había una persona capaz de llegar hasta el faraón, era Moisés. Porque Moisés conocía donde vivía el faraón. Moisés conocía esa parte, esa área. Mas sin embargo, Moisés tenía que ir y enfrentar lo que había dejado 40 años atrás. Ir a enfrentar su realidad que dejó hace 40 años.
En este momento, mis hermanos, en mi mente, en mi corazón llegan estas palabras donde yo te digo esto y me lo digo a mí. ¿Qué es la realidad que le hemos oído nosotros? ¿Cuál es la realidad que le hemos oído? ¿Cuál es lo que hay en tu corazón que hace años lo has tenido alejado de ti? Que tú no quieres que nadie te toque ese tema. Que tú no quieres que nadie te hable de ese problema, de esa situación. Tal vez tienes 20, 30 años que no te hablas con tus padres. Tal vez tienes 15, 10 años que por cosas que fueron fuera de nuestro alcance te divorciaste de tu pareja y hasta el día de hoy se odian. Y entre medio de ese odio hay hijos, o de ese hermano, o de ese mal entendimiento, y te has alejado y no quieres enfrentar tu realidad. Pero mira que Moisés, Dios lo mandó, de un día él huyó, pero ahora lo mandó como más preparado. Ahora vas a ir a llevar un mensaje, ahora vas a ir a llevar, porque yo quiero que tú seas el que dirija ese pueblo, para que ese pueblo sea liberado, para que ese pueblo sea libre, porque han llegado hasta mí sus súplicas, sus sufrimientos, sus oraciones. Quiero hacer libre, no quiero que sigan siendo esclavos. Y tú vas a ser ese instrumento, tú vas a ser ese puente entre ese pueblo y yo. Tú vas a ser la comunicación que va a comunicar a ese pueblo y yo. Tú vas a ser ese puente, Moisés. Hoy el Señor te dice a ti y a mí, yo quiero que tú seas libre, que no sigas siendo esclavo de tu corazón. Y yo quiero liberarte, pero tú tienes que darme permiso de entrar. Tú tienes que abrir de nuevamente ese corazón porque yo quiero sanarlo. Y así como Moisés tuvo que ir a enfrentar su realidad que dejó hace 40 años, tú y yo tenemos que ir enfrentando nuestras realidades. Y te vuelvo a recordar el evangelio del domingo, porque la cosecha más grande que podíamos tener de esos 4 ejemplos que hay en la palabra de Dios, pero la cosecha más grande para cualquier cristiano es que algún día nuestra cosecha sea que estamos en la presencia de Dios. Y si no preparamos esa tierra, si no preparamos ese corazón, si no que quebramos esos orgullos, si no sanamos esos rencores, si no sanamos tantas cosas que hay en nuestro corazón, ¿cómo vamos a permitir que ese amor de Dios crezca y lleguemos a su presencia? ¿Cómo vamos a poder decirle al Señor que la cosecha que hay en nuestro corazón es grata para Él? Como decía la palabra de Dios, el 100 por 1, el 70, el 30. A eso estamos llamados, mis hermanos, a sanar, a ser libres. Así como ese pueblo de Egipto, que Moisés era el instrumento, pero el que estaba liberándolo era Dios de lo alto, era nuestro Padre. Así quiere liberarte a ti y a mí. Y te vuelvo a decir, Moisés se salió del camino. El domingo también la palabra de Dios habla del camino. En ese camino pasan muchas cosas, en el camino de la vida, mis hermanos. A muchos de nosotros hemos caminado en caminos por años, en caminos de piedras, en caminos de desilusiones, en caminos de lluvia, de noche. Otros, sin embargo, nos ha tocado un camino plano, un camino tranquilo. Pero en el caminar, como en cualquier transcurso de la vida, mis hermanos, vienen piedras, vienen momentos, vienen dificultades. A lo mejor en este momento tú estás en dificultad. Las pruebas de la vida, las circunstancias de la vida. Algo tan fuerte, mis hermanos, que yo pienso que entre más vamos creciendo, esto se va haciendo más parte de nuestra vida. Ver que nuestros seres queridos se van yendo. Yo me ponía a pensar, porque he empezado cositas cerquitas de mi familia, muy cerca. Y yo me ponía a pensar solamente, digo, Señor, ya no soy aquel niño. Cuando yo era niño me tocó ver cómo fallecían mis abuelos, cómo fallecían la gente más grande. Ahora como que nosotros vamos tomando el lugar de las gentes mayores, porque la gente mayor se ha ido. Nuestros hijos, nuestros nietos son los chiquitos, ellos están empezando a vivir. Y tú y yo cada día nos estamos yendo más en edad. Cada día está llegando, no es que esté llegando más pronto el día que tengamos que morir, pero como que es un círculo de la vida, mis hermanos, donde tenemos que morir. Donde nuestros seres queridos más grandes que nosotros, por edad, por enfermedades, por lo que tú quieras, se nos van. Y muchas veces, mis hermanos,
esos momentos son muy difíciles. Cuando tú tienes muchos planes y te dicen que hay un cambio en tu vida porque hay una enfermedad, porque pasó esto. Cuando tú estás en un trabajo y en ese trabajo has puesto la fe y tú en ese trabajo dices, si yo duro aquí 10 años, en 10 años voy a tener esto y esto y esto, y un día te dicen, lo siento mucho hasta el día de hoy aquí porque esta compañía quebró y cerró. ¿Qué pasan con tus ilusiones, mis hermanos? Todo eso hace que nuestros corazones cambien los sentimientos. Así como un día a Moisés le dijeron que porque si él era un hebreo igual que ellos, que si también los iba a matar, y Moisés prefirió huir. Él prefirió huir, pero él no sabía cuál era el plan de Dios. El plan de Dios es que él tenía que huir, pero él tenía que regresar. En este momento pregúntate al Señor y dile cuál es la razón por la que yo estoy en esta situación. ¿Cuál es la razón por la que yo pienso? ¿Cuál es la razón por la que yo sufro? Vamos a compartir el evangelio, mis hermanos. Un evangelio muy pequeño, pero muy hermoso. Donde dice, Jesús dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, haberles revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, aquel a quien el Hijo se lo ha revelado. Fíjate, hermano, al leer este evangelio, algo tan hermoso que tenemos nosotros los católicos, a Jesús sacramentado. Algo hermoso, mis hermanos, que cuando descubrimos la ternura y el amor y la misericordia de ese Jesús sacramentado, cuando tú y yo vamos y le dedicamos tiempo a ese Jesús sacramentado, descubrimos este evangelio. Mas sin embargo, todo lo que Dios nos va preparando para darnos dones, para darnos sabiduría, porque mira que aquí un ejemplo, Moisés, Dios le fue dando tantas cosas. ¿Quién era Moisés? Moisés, de haberse huido, mis hermanos, a ser un simple cuidador de borregas. Pero no olvidemos que Moisés, él estaba preparado para si algo pasaba, él podía ser un faraón. Mas sin embargo, por las circunstancias de la vida, él decidió irse a un desierto. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cambiamos nuestro destino como él lo cambió? Y te digo esto, que no sabía leer ni escribir, porque él en esos 40 años, él era feliz simplemente cuidando ¿qué? Ovejas. Él no necesitaba poner en práctica lo que él había aprendido sus primeros 40 años de vida. Pero él estaba preparado, mis hermanos. Te decía al comienzo, por eso Dios permitió las cosas como surgieron con ese niño cómo llegó al faraón. Y Moisés, al descubrir su raíz, quién era, él prefirió irse y se huyó a un desierto, donde en ese desierto, tal vez por esos 40 años, ¿qué pensaría Moisés por esos 40 años, mis hermanos? Tal vez pensó, yo ya no me acuerdo de nada de lo que hice en mis primeros 40 años. Tal vez él se le había olvidado y él era feliz simplemente contando sus ovejas, porque un pastor lo que hace, las cuenta en la mañana, las que salen, y las cuenta al regresar. Pero él estaba preparado. Y te hice este comentario de que él no sabía leer ni escribir por sus últimos 40 años que él había vivido. Porque lo que cuenta muchas veces, mis hermanos, es en las circunstancias que estamos cuando el Señor llega a hablarnos a nuestras vidas. Muchos de nosotros, mis hermanos, no triunfamos en la vida, y te lo voy a decir por qué, mi hermano. Porque somos perezosos, no queremos dedicarle tiempo a practicar lo que sabemos que no hacemos bien. ¿Qué debemos hacer para hacer algo bien en la vida? Practicar, practicar, practicar. Cuando nosotros estábamos empezando a ser niños, nuestra niñez, nuestros padres se encargaban de que lo que se les decía en la escuela
Mire, su niña o su niño ocupa practicar el abecedario y nuestros padres nos ponían a practicarlo. Cuando jugamos un deporte y te dicen tú ocupas practicar este tiro o algo, tienes que practicar para dominar. Muchos de nosotros, mis hermanos, queremos que las cosas se den solas. Muchos de nosotros no queremos poner tiempo, invertir tiempo. ¿Qué pasa cuando una persona, hermano, espiritualmente, y pongo aquí de ejemplo a la hermana Elena, ella que todos los días tiene que estar leyendo lecturas, ella que todo el día tiene que estar en oración, la hermana ha comprendido muchas cosas de la palabra de Dios a través de estar pensando, leyendo, porque ella tiene que prepararse. No es que sepa más que tú y que yo, pero ella está en un contacto diario con la palabra de Dios. Y eso es bueno, mis hermanos, porque esa es la votación, es el amor que ella le tiene al Señor. No es lo que ella está aprendiendo, a veces que a lo mejor es cansado, pero el amor de Dios la lleva a hacer esto, porque en este trabajo, en este servicio, ella encuentra alegría, encuentra gozo. A veces que encuentra el refugio que ella necesita durante el día, porque a veces que Dios le pone en las palabras que está leyendo lo que ella necesita, mis hermanos. Y yo te pongo ese ejemplo, el otro ejemplo, yo, mi hermano, que a veces me invitan a compartir, gracias a Dios comparto muy seguido. Y hay veces que lees evangelios, lees palabras de Dios, y a veces que la gente te pide, te dice, hermano, pudiera compartirnos un tema de esto. Y hay que leer la palabra de Dios para encontrar lo que te están pidiendo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que las primeras lecturas que vas leyendo, Dios te está llamando y te está hablando a ti personalmente primero. Y no es que nosotros sepamos más que ustedes, mis hermanos, pero ahora sí que nosotros a veces hacemos un poco la tarea por ustedes para poder explicar un poco más, pero tenemos que invertir tiempo, mis hermanos. Eso es que estamos un poco más al pendiente de la palabra de Dios. No quiere decir que seamos más, pero estamos al pendiente. Y aquí dice el Evangelio, mira que las cosas se las has revelado no a los que están estudiados, no a los sabios, sino a los pequeños. A ese pequeño que llega y se acoge a los pies de Jesús. Muchas veces esos pequeños que sintemos que ya en el mundo no cabemos. Esos pequeños que la vida, perdón, que el camino nos ha lastimado. Esos pequeños, es ir al Santísimo, mis hermanos, cuando tiene unos problemas, cuando tiene unas enfermedades. Mis hermanos, no hay como mejor aliento, fuerza, tranquilidad, cuando vas a tener estudios, sea de doctor, sea todo, cuando vas a tener una entrevista de trabajo, ir a ese santísimo presencia, ir y platicarle tus miedos, ir y platicarle tus temores, ir y confesarte con Él, mis hermanos. Todo esto, mis hermanos, te hace a ti una persona diferente a las demás y te hace que te conviertas en ese pequeño. Mira que nuestra Santa Misa, mis hermanos, ¿qué pasa cada Santa Misa que hay en el mundo? Se repite el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí y morir. Ese es recordar diariamente ese sacrificio de amor, de misericordia. Ahí es donde dice el Evangelio, se lo has dejado a los pequeños. Esos pequeños que muchas veces llegamos a la iglesia con un dolor, con una tristeza, con un corazón lastimado. Mira, mi hermano, todo esto para ti y para mí debe ser el comienzo de seguir a Dios. Para mí en lo personal, mirar la historia de Moisés es una historia que me llama mucho la atención. Y una de las razones que me llama mucho la atención es que a la edad de 80 años él comienza su misión. 40 años él vivió, y lee la historia, mi hermano, no digas que te estoy mintiendo en la palabra de Dios. 40 años él vivió en el faraón y él se crió con el que actualmente es el faraón, porque el papá murió. O sea, él se crió junto con ese otro
muchachos de juventud, hacían locuras juntas, se les daba la misma vestimenta, se les dio la misma educación, se les dio todo, mis hermanos. Y un día Moisés descubrir que él no pertenecía a ese reinado, descubrir que él era un hebreo, y él quiso ayudar a un pleito, y en ese pleito mató a alguien, y después le dijeron la verdad. ¿Y qué hizo él? Él huyó por miedo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, tú y yo nos alejamos de Dios cuando llegan a nosotros cosas que no esperamos? Cuando tú has puesto la fe en un trabajo, en una pareja, en tus hijos, en tus padres. Y te menciono a las personas más cercanas porque muchas veces, mis hermanos, nuestras familias fallan. Nuestras personas que están a un lado nos fallan. Muchas veces a ese patrón al que le trabajamos, al que le fuimos fiel, nos va a fallar. Muchas veces a esa persona que tú considerabas tu mejor amigo, te va a fallar. Y no digan que soy negativo, pero esto es parte del ser humano, muchas veces fallar. Mas sin embargo, yo te lo digo con esa plena seguridad, que Jesús no nos va a fallar. Pero necesitamos creer en ese Jesús. Y mira que cuando uno piensa confiar en Jesús, Jesús te lleva a esos médicos que te van a atender con amor, a esas amistades que te van a ayudar con amor. Cuando uno empieza a confiar en el Señor, nuestro círculo de vida cambia, mis hermanos, porque se nos empieza a rodear de personas diferentes. Cuando uno reconoce la miseria de nuestras vidas y te das cuenta que hay muchas cosas que no le agradan a Dios, y tú quieres ser un arquitecto en tu vida, pero como arquitecto tú quieres agradarle a Dios, tú vas a empezar a hacer cambios en tu vida. Porque mira que la lucha más grande la tenemos tú y yo en nuestro corazón, mis hermanos. Nuestra lucha para agradarle a Dios, tenemos que morir en muchas cosas, y muchas veces tú y yo no queremos morir en vanidad. Muchas veces tú y yo no queremos morir en el que no se nos mencione. Si hay un proyecto y tú hiciste ese proyecto, tú participaste y en ese proyecto se le dio nomás gloria a los demás y tu nombre no salió, eso te entristece, porque tal vez tú estás buscando que también tu nombre salga, para que también la gente te diga que eres importante, que eres bueno, que eres santo. Pero hay que dejar a un lado todo eso, mis hermanos. Nuestro servicio a Dios debe ser nada más como Él lo hizo por ti, por mí, por amor. Y si los demás no lo reconocen, no importa. Mientras que estemos conscientes de que estamos tratando y luchando por agradar a Dios. Y ese Dios que no nos deja, que no nos abandona. Ese Dios que muchas veces sintemos que ese Dios se ha alejado de nuestras vidas. Pero yo me preguntaba esto y te lo voy a compartir. Cuando yo siento que Dios se aleja de mí, ¿qué hago yo? ¿Intento acercarme más a Él o yo también me alejo de Él? En que Él no está alejado de ti, de mí, pero en esos momentos muchas veces donde yo y tú nos debemos aferrar más a Dios, también yo y tú nos empezamos a alejar de Dios. Y los que nos alejamos de Él somos tú y yo. Porque creemos, porque pensamos, porque sintemos. Cuando al contrario, si sintemos que Dios se está alejando de nosotros, tú y yo debemos de luchar para que Él esté más cerca. Yo quiero estar más cerca de Él. Si Él se quiere alejar de mí, yo voy a luchar por estar más cerca de Él. Yo me voy a aferrar a Él. Así como Moisés fue a mirar esa zarza que le llamó la atención, que dijo, voy a ver qué está pasando ahí, por qué no se consume. Te dejo con esas palabras. Vamos a entrar a nuestra oración. Yo te invito a que cierres tus ojitos, mis hermanos. Y vamos a decirle al Señor que gracias por este momento, gracias por esta tarde, por esta noche, por este día. Gracias por estos aparatos, mi Señor. Tú sabes, mi Señor, lo que hay en cada de estos corazones, Señor. Yo te pido que tengas piedad, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Que nos aumentes la fe, Señor.
Y yo te pido, Señor, que algún día podamos llegar a descubrir esas palabras de ese evangelio, Señor. Esas palabras que Jesús le da gracias al Padre porque dice que esas cosas no se las ha revelado a los pequeños, Señor. Que entendamos y comprendamos, Señor, que tenemos que ser pequeños ante tu presencia, Señor. Que tenemos que despojarnos de todo, Señor. Y que tenemos que pedirte perdón, Señor, por los que no lo hacen, por los que te ofenden, Señor. Tenemos que aprender, Señor, a escuchar. Y en que a veces esas palabras, Señor, que escuchamos nos lastiman porque no creen en ti, Señor. Porque hay muchas personas que no quieren saber de ti, Señor. Porque hay muchas personas que han quitado a Dios de su vida y se han puesto ellos, mi Señor. Y a muchos de nosotros nos lastima porque te amamos y nosotros quisiéramos que esas personas entendieran lo grande, lo maravilloso, lo misericordioso que tú eres, mi Señor. Porque por amor, Señor, tú perdonas, mi Señor. Tú todo el tiempo estás dispuesto, esperándonos como ese padre, como ese padre de esa parábola del hijo pródigo que está esperanzado que su hijo regrese. Y cuando lo ve que ese hijo regresa, en vez de reprochar, en vez de gritar, lo abraza y les dice que pronto vengan, vístanlo, cámbienlo, báñenlo, apapachen a mi hijo porque mi hijo ha regresado. Así es nuestro Padre del cielo, mis hermanos, esperando que un día regresemos tú y yo con un corazón dispuesto a que Él entre, Señor. Con un corazón dispuesto simplemente a decirle: papá, perdóname, te he fallado, Padre. Perdóname, papá. Hay muchas cosas, mis hermanos, que tenemos que meditar, practicar, que tenemos que aprender a perdonarnos entre nosotros, entre familias, entre hermanos, entre familias espirituales, mis hermanos. Porque no todos tenemos el mismo pensamiento, porque no todos miramos la vida de la misma manera, mis hermanos. Hay que orar mucho y pedirle a ese Espíritu Santo que nos dé luz, que nos dé sabiduría, que toque nuestros corazones para que podamos aprender a perdonar. Hay que perdonar, mis hermanos. Hay que perdonar. Porque cuando uno perdona, uno comienza a ser libre, mis hermanos. Cuando tú perdonas y tú empiezas a experimentar la libertad de corazón, tú te vas dando cuenta que muchas cosas de las que tú tenías en tu cuerpo, ese cuerpo que estaba esclavizado al pecado, cuando vas renunciando al pecado, te vas dando cuenta que tu cuerpo es libre, que tu alma es libre, y vas descubriendo la misericordia de nuestro Señor. Esa misericordia que muchas veces sentimos mucho dolor. Hay que orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, mis hermanos. Que nos enseñe cómo perdonar, para no seguir siendo esclavos del pecado. Muéstrame el camino, Señor, porque yo no quiero seguir siendo esclavo, Señor. Muéstrame el camino que debo comenzar, Señor, para como Moisés, Señor, se arrimó a ti donde tú estabas en esa zarza ardiendo. Yo quiero conocerte, Señor, esa zarza, Señor, para que yo pueda comenzar un cambio en mi vida. En este momento, mis hermanos, así como estamos, vamos a decirle al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te damos gracias y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre del cielo, y nos cubrimos con tu sangre preciosa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Buenos días, buenas noches. Que Dios me los bendiga y un fuerte abrazo.